Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días donde se encuentren. Un placer nuevamente estar con ustedes, aceptando la invitación de Planeta Urantia de una transmisión en directo de los proyectos que se tienen por este canal, que ustedes ya conocen como Omar de Urantia, el hijo de la revelación, donde ustedes también son ese hijo, porque todos somos creados de alguna manera con esta revelación. Es la formación de las almas que se están haciendo actualmente en la humanidad y somos nosotros los protagonistas actuales de la humanidad. Hoy quiero compartir con la gente este tema tan interesante que inició hace unos años llamado Durante Kids, y es la formación de líderes espirituales en la humanidad a un futuro. Siempre nos hemos enfocado más que todo con la educación, o más bien temas relacionados al libro Durante en términos de lectura, pero no una base sólida para una formación de líderes espirituales en la humanidad. Entonces, lo que yo quiero hoy es compartir precisamente eso, ese tipo de cosas que se necesitan. No solamente leer la revelación por encima como se viene haciendo, obviamente con el respeto de todos, todos somos seres humanos y estamos empezando a conocer esta revelación. No son muchas las personas en el mundo que lo conocen, pero no significa que nos quedemos solamente leyendo el texto. Se necesita de ahondar este tema. Para mí la revelación es como un océano, donde el ser humano tiene que sumergirse en ella para comprender sus enseñanzas. Y eso es lo que este proyecto estimula o trabaja por la humanidad, no quedarnos solamente en la orilla observando el mar. Para mí las lecturas son muy bonitas, pero a veces salpicamos las redes sociales solamente con lecturas y se requiere de hacer algo mucho más a fondo. Se requiere de trabajar por la sociedad y es ahí donde nosotros como personas que hemos crecido con esta revelación, pues obviamente lo hagamos. Este proyecto nace hace unos años, más o menos hace unos 3 años, con la ayuda de Diego Villada, un amigo en la ciudad de Pereira, a 9 horas de Bogotá, en Colombia. Y hemos estado hablando de este tipo de proyectos, estimular a la juventud, a los niños y el amor a la educación espiritual. Y no solamente formar como dogmatismo, ¿no? Sino es una transformación social que se necesita en este mundo. Y vamos a mirar ciertos puntos que los reveladores nos hablan. Ellos nos explican muy detalladamente qué es lo que se tiene que hacer y qué sucede cuando la sociedad se involucra solamente por el mundo materialista y no se enfoca por ese mundo interior. Durante Kids es un proyecto, un trabajo en PDF que quienes quieran tenerlo, pues se los puedo compartir para todos. Está en PDF, no tiene ningún costo, es para todo, para la humanidad y obviamente formar esos líderes. Durante Kids, estrategia mundial para la formación de nuevos líderes y maestros espirituales de Urantia o para la humanidad. El propósito de este proyecto es incluir a niños y preadolescentes, jóvenes, con edades entre los 5 y 16 años, como los primeros estudiantes juveniles de Urantia Kids, bajo la cobertura de Urantia Latinoamérica primordialmente, pero obviamente es para todo el mundo, con la intención de la formación de maestros espirituales de Urantia. El propósito del libro es generar conciencia, conciencia nueva y elevada. El fruto son sus cualidades, actitudes y conducta. El estudio o la integración del ser humano es material, mental y espiritual, algo que los reveladores lo expresan, lo dicen. La educación espiritual de los niños difiere de la imposición de creencias y dogmas religiosos. Su objetivo es fomentar amor por el conocimiento divino,
actitud abierta y un deseo constante de investigar la realidad. Actualmente, la sociedad lleva una educación no espiritual sin darse cuenta, al parecer, del peligro espiritual de sus almas. Los intereses políticos, culturales y educativos están desprovistos del toque espiritual. Dejar a los jóvenes que tomen su destino sin la educación espiritual, la religión del espíritu, más que fomentar independencia, son impulsados al caos y el sufrimiento. Y es algo que recalcan los reveladores. La humanidad desprovista de un educador divino puede perder el rumbo espiritual. La educación espiritual es la piedra angular del cambio. Fomenta el carácter desde temprana edad, de entre los 5 o 6 años. Es la edad propicia porque esa es la edad donde llega el ajustador del pensamiento, incluso un poco antes. El hábito de orar, conversar con Dios como si hablasen con una persona que ven cara a cara. La búsqueda del conocimiento y la comprensión de la realidad. Para trabajar consecuentemente, todo ser humano debe estar conectado a esa fuente de conocimiento espiritual de la que fluye el conocimiento divino, y es esa parte espiritual interior. Enseñar a los niños de las manifestaciones divinas de Dios, especialmente las últimas presentes para esta época y civilización, las últimas revelaciones actuales, ya que la revelación habla de 5 revelaciones de época: el príncipe planetario, Adán y Eva, Maquiventa Melquisedec, Jesús de Nazaret y la presente actual, que es el libro Durante. Aunque los reveladores resaltan que han habido muchos casos de revelación, pues hay que estar atentos a todo ese tipo de información. Los niños con esta educación ayudan a reforzar sus sentimientos espirituales y al entrar su adolescencia fomentan un carácter y un empoderamiento por los conocimientos de la divinidad. Los aspirantes a ser maestros de clases para niños deben tener la plena confianza de que los padres principales a este programa que lo acogen con agrado es la oportunidad de enviar a sus hijos e hijas a estas clases e invariablemente al ver los efectos de educación espiritual sobre sus tiernos corazones y sus mentes. Debemos mirar a los jóvenes, especialmente a los niños, como recipientes vacíos y ser llenados espiritualmente. Una educación espiritual, una religión auténtica, no adecuada, no permite el brote de gemas que están latentes en lo más profundo de su ser. ¿Qué son esas gemas? Las cualidades espirituales en las que se puede construir un carácter noble y recto. El amor a Dios y el conocimiento de Dios son indispensables para cultivar las cualidades espirituales. El amor a Dios y no el temor es lo que fomenta el ardiente deseo de hacer su voluntad. Dios jamás dejará de darnos consuelo espiritual y nunca cesará el envío de maestros a nuestro mundo. Otro tema importante es la disciplina. Actualmente no es viable el castigo severo contra los niños, pero dejarlos hacer lo que quieran es hacerles un daño para su desarrollo espiritual. Las facultades espirituales han de ser desarrolladas en este mundo para ayudarles y ayudarnos en el viaje eterno hacia Dios. El estudio y el análisis de la vida del Maestro Jesús es ofrecerle y ofrecernos un vislumbre de las enseñanzas y cualidades espirituales en el alma humana. Al mirar la vida del Maestro, se enfatiza su perfección en todas sus acciones, evitando a la vez la muestra superficial en sus mentes, llevándolos a la inspiración de sus enseñanzas en los campos de la acción como él las vivía. Dicen los reveladores, todo niño recibe la oportunidad de aprender haciendo. La educación es la consigna de estas eras.
se descubre que las enseñanzas del libro Durante se transmiten solamente a los adultos, olvidando a los niños y jóvenes. Como decía mi amigo, es momento de darle la importancia a estos jóvenes, a estos niños, que son el futuro de la humanidad. Por eso, el estudio de Durante debe ser enfocado de una manera familiar, donde los padres cumplan con el plan divino de ser unos auténticos padres espirituales de todo niño y niña. No solo les ayudará a formar una estructura ideal en su mente, cuerpo y espíritu, basada en formación de valores, sino que además les ayudará a ampliar sus horizontes personales y socioculturales. Los reveladores nos enseñan: el hogar es la arena social natural de los niños en crecimiento que pueden captar la ética y la hermandad de la sangre. La civilización es una adquisición racial, no es biológicamente inherente. Por consiguiente, todos los niños tienen que criarse en un medio ambiente de cultura, a la vez que cada generación sucesiva tiene nuevamente que recibir su formación. Es ahí donde enfatizamos en trabajar por la juventud, los niños. Actualmente, la humanidad está sumergida en un consumismo materialista y, como dicen los seres reveladores, que el materialismo conduce a la desesperación, a la desgracia, incluso a una guerra. Y muchas cosas más peores pueden suceder, dice allí. Es imprescindible la atención que merecen estos niños, estos jóvenes, en la multiplicación de la educación espiritual en este mundo, puesto que estos estudios demuestran que el mundo virtual desplazó la actividad del ejercicio mental. Entonces, todo niño empieza su formación académica valiéndose, de alguna manera, por el mundo virtual, y cuando llega a escalas superiores en la vida, como por ejemplo la universidad, la vida adulta, emergen todas aquellas falencias que pasarán por alto y sobreviene la frustración. Hay patrones negativos de conducta que impiden a los jóvenes, a las familias de este mundo, el disfrute de una lectura sana, como se haría con un adulto. Las razones son obvias. Faltan instrumentos de motivación y material ilustrativo, con ayudas visuales y ejemplares que capten su atención. Ignorar a los pequeños en la inculcación del Evangelio del Reino ha sido un paso en falso, un error inadmisible e incomprendido por muchas personas en el mundo. Seguir así sería un real retroceso en la divulgación y en la espiritualización de la vida de la sociedad humana, sobre todo en la pedagogía del libro. Adicional, no se está obedeciendo el mandato del Maestro Jesús cuando invita a que dejemos que los niños se acerquen a Él. Los reveladores nos muestran aquella escena conmovedora en Jericó. Dejad a los niños que vengan a mí, no impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño difícilmente podrá entrar en él y crecer hasta la estatura plena de la hombría espiritual. La lectura es un hábito que se debe inculcar a los niños. No es una acción milagrosa que sucede por sí misma. El amor a las letras, a la literatura, no es algo que se puede implantar tan fácilmente, y lo demuestra la última medición de crecimiento en la comunidad de lectores en el mundo. Es la formación de maestros y líderes que durante este proyecto se les enseñará por medio del arte, la inspiración, como dicen los reveladores, a menos de que la sociedad se fomente 3/4 de la juventud en inclinaciones materialistas, se perderá el objetivo espiritual. Los jóvenes siempre han aprendido a escapar a la realidad por la tecnología.
pero una sabia orientación a la misma ayuda a generar un balance equilibrado entre el entretenimiento virtual y las obligaciones de la vida real. Es nuestro deber como maestros y líderes conducir a estos jóvenes a estas puertas que les permitan rehacerse en la sociedad. Qué bueno sería que en vez de escapar de sus realidades, a sus fantasías mentales, pudiéramos conducirlos hacia una realidad superior, a una auténtica realidad en el espíritu. Los reveladores resaltan la importancia de una educación más inclinada hacia las artes, la astronomía, la filosofía, la religión, y lo dicen de esta manera. El propósito de la educación debe ser siempre la adquisición de conocimientos, la consecución de la sabiduría, la autorrealización, que es espiritual, no material, y el logro de los valores espirituales. Un estado ideal, la educación continua para toda la vida, y la filosofía algunas veces se convierte en el objetivo principal de sus ciudadanos. Los ciudadanos de tal mancomunidad van en la búsqueda de la sabiduría para compenetrarse más intensamente con los significados de las relaciones humanas, los sentidos de la realidad, la nobleza de los valores, las metas de la vida y las glorias del destino cósmico. Los urantianos deben lograr la perspectiva de una sociedad cultural superior y nueva. La educación alcanzará nuevos líderes, nuevos niveles de valor al pasar al sistema de economía motivada puramente por el lucro. La educación ha sido demasiadamente mucho tiempo providenciada y militarizada, exaltando al ego, buscando el éxito. A la larga, tendrá que ser global, idealista, de autorrealización y de comprensión del cosmos. Hace poco la educación pasó del control del clero, la religión, que aún todavía influye de alguna manera hacia los abogados y los hombres de negocios. Ulteriormente se tendrá que entregar a los filósofos y científicos. La nueva manera de gobernar será por ellos, incluso por los médicos. Los maestros han de ser entes libres, verdaderos dirigentes, a fin de que la filosofía, la búsqueda de la sabiduría, pueda convertirse en el objetivo básico de la educación. Es aquí donde estas citas resaltan la importancia de la educación de los jóvenes y niños, la formación de líderes espirituales en un futuro. No puede haber un gran maestro espiritual si no hay una inclinación hacia estos campos del conocimiento humano. La educación es la tarea de la vida, dicen los reveladores. Ha de continuar toda la vida para que la humanidad pueda experimentar gradualmente los niveles ascendentes de la sabiduría mortal. Primero, el conocimiento de las cosas. Segundo, la comprensión de los significados. Tercero, la apreciación de los valores. Cuarto, la nobleza del trabajo, el deber. Quinto, la motivación de las metas, la moralidad. Sexto, el amor al servicio, el carácter. Séptimo, la visión cósmica, el discernimiento espiritual. Luego, mediante estos logros, muchos ascenderán al máximo grado humano de la realización mental, el conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan importante ese tipo de temas? Porque la revelación también resalta que en estos tiempos, del siglo XX a este siglo, la humanidad se encuentra fracturada intelectualmente, humanamente perdida. ¿Qué es lo que necesita la humanidad realmente? Conforme yo comprendo las cosas, se necesita un bálsamo espiritual, una cura para el alma y la mente humana. No se puede trabajar si la mente está con muchos problemas, como dice allí la revelación. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede operar en la mente humana si ya está ocupada por los prejuicios, los problemas, las angustias? No hay actividad espiritual allí. Entonces, esta reformación o reeducación espiritual, empezando con nuestros niños y jóvenes,
Es lo que puede dar una esperanza espiritual a este mundo. No va a ser la política, no va a ser la religión como la vemos, que va a cambiar este mundo. No, es, es la motivación, es esa hermandad espiritual, es esa unidad espiritual, esa hermandad entre los hombres bajo la paternidad de Dios que va a hacer ese cambio espiritual en este mundo. Siempre pensamos de que son nosotros los del problema, cuando en realidad todos somos el problema. Este proyecto también es para motivar, como decía en un comienzo, a los padres de familia. No hay familia perfecta, no hay padre perfecto. Todos, de alguna u otra manera, nos equivocamos en la crianza. Pero como decía unos amigos, hay que poner a Dios como socio de nosotros en la educación de nuestros hijos. No tengo hijos biológicamente, pero todos los niños eh, me interesan también porque también fui un niño y también tuve una búsqueda espiritual a temprana edad y me doy cuenta de la importancia espiritual que todo ser humano necesita, especialmente los jóvenes y niños. Todos los chicos se mueren de deseos de encontrar algo nuevo. Todo joven se vuelve un lector asiduo más fácilmente que una persona mayor. Le bastaría con encontrar una lectura que lo interprete, lo cuestione. El mayor problema al desconocer la verdad es la disminución de la conciencia. Así que cualquier otra información implantada les adoctrina en sintonía con una realidad anormal que les fragmenta y desequilibra la mentalidad. Desconocen que toda influencia es nefasta por el solo hecho de condicionar y atentar contra la libertad personal. La persona inteligente se comporta en función de la situación y el mediocre según respuestas programadas. Todos los problemas de la humanidad tienen su origen en la mente. Por tanto, un cambio de mentalidad es la solución. Por eso el libro de Durantia empieza de esa manera, en el prefacio. En la mente de los mortales de Durantia, en la mente nuestra, es allí donde está el problema, donde hay tanta confusión. El mayor problema se demuestra en las palabras de los reveladores de Durantia, cuando resaltan la cita de la falsa libertad y la verdadera libertad, de todos los problemas confusos que surgieron de la rebelión de Lucifer. Ninguno ha ocasionado más dificultad que el fracaso de los mortales evolutivos e inmaduros por distinguir entre la verdadera libertad y la falsa libertad, y a la vez pueden ser reconocidos, pero carecemos de discernimiento. Los reveladores dicen lo siguiente: la verdadera libertad es socia del genuino autorrespeto. La falsa libertad es el cónyuge de la autoadmiración. La verdadera libertad es el fruto del autocontrol. La falsa libertad, la suposición de la autoafirmación. A nuestros jóvenes debemos enseñarles los verdaderos héroes de la vida, así como fácilmente los reconocen en sus películas. Una persona libre no se inscribe a ningún credo político o dogma religioso. La persona libre no se deja adoctrinar. Es ahí donde les vendría bien conocer esta revelación, los verdaderos y auténticos buscadores de la verdad. La divulgación del libro de Durantia, en mi opinión personal, no ha estado bien direccionada, porque se ha descuidado dos pilares fundamentales, que son las siguientes. Una, que es la formación de líderes y maestros, y segundo, la promoción de la lectura y trabajos espirituales sociales. Carecemos de trabajo social, simplemente nos dedicamos a leer un texto. En el mundo están surgiendo grandes cambios sociales. Es una muestra clara, en mi opinión, de que como humanidad estamos despertando. Y segundo, es la influencia poderosa del espíritu de la verdad en la humanidad. Hay varios proyectos en el mundo que están surgiendo. Uno de ellos, al cual yo invito bastante, es aquel proyecto llamado Fundación Gobierno de Dios,
que precisamente está operando, trabajando por esa nueva humanidad, por algo, dice allí, es la casa del hombre nuevo. También hay otros proyectos en México y en Guatemala llamado Planeta Jardín, lectores que se han unido dejando a un lado sus intereses personales, sus trabajos, sus familias, en pos de unirse en un cambio considerable, real, auténtico, espiritual, y formar esos nuevos líderes espirituales. Es una influencia del espíritu y la verdad, en mi opinión, en el mundo. Y así que no hay que ser negligentes espiritualmente. No basta nomás con leer, como dicen los reveladores, no basta nomás con recorrer la primera milla, que es dar almas al reino, es hablar de Dios. Todos hacemos eso de alguna u otra manera y está muy bien hecho. Pero se necesita la siguiente y es el olvido de sí mismo, dejarlo todo por el reino, como decía el Maestro Jesús. Y actualmente nosotros como humanidad, conforme yo analizo las cosas, me doy cuenta que, por ejemplo, pongo el ejemplo del Maestro Jesús, que se le acercó cierto hombre y le dijo, Maestro, quiero ser tu discípulo, pero tengo que ir a enterrar a mi abuelo que murió. Pero ¿qué le dijo Jesús? Deja que los muertos enterren a los muertos. Otro hombre también se le acercó y le dijo, Maestro, quiero ser tu discípulo, pero tengo que cuidar de mis padres. Y él dijo, el que le dijo que no, quien pone mi mano en el hombro y mira hacia atrás no merece ser mi discípulo. Y actualmente la sociedad tiene muchas cosas en su mente como para abrir espacio y involucrarse en un proyecto tan grande y divino como es esta hermandad espiritual, este tipo de proyectos espirituales como el gobierno de Dios o cualquier otro que en verdad involucre a la humanidad entera para estos cambios que se necesitan en este mundo. Nosotros somos los protagonistas actuales de la humanidad. Está en nosotros qué futuro le damos a esta humanidad y podemos aportar nuestro pequeño grano de arena. Sé que pues no es mucho lo que como individuos a manera personal podamos llegar a ser, pero como dice una película, la unión hace la fuerza. Y es ahí donde está el verdadero empuje de la civilización en avance. Es cuestión de encontrar esa motivación personal y trabajar por esa causa espiritual que Dios Padre tanto quiere. Dicen los reveladores, que creo que todos la conocen, que Dios Padre, los dioses, o sea, la Trinidad del paraíso, puede hacer de este mundo un paraíso, un Edén, un mundo perfecto de la noche a la mañana, pero no estimularía a ningún ser humano lo que lleva adentro. ¿Cómo puede forjar este mundo de la mejor manera? Dice allí la revelación, Dios y el hombre se necesitan mutuamente. ¿Qué tanto nos involucramos con Dios? Bueno, hago una pausa. Agradezco por todos aquellos que se conectan. Muy agradecido por esta transmisión. Hace mucho tiempo no lo hacía y a raíz de la invitación que me hace Jorge y durante televisión, acepto yo con gusto y con deleite compartir estas enseñanzas y ese tipo de cosas que se necesitan compartir al mundo. Mi intención espiritual es enseñar esta revelación porque siento que nací para ella y enseñarla. Mi intención es desglosarla de la mejor manera, hacerla entender de la mejor manera posible desde mis capacidades intelectuales y mentales y espirituales. Por eso lo hago. Es encontrar una motivación de vida para el mundo. No es mucho lo que podemos hacer, pero pues hoy en día la tecnología nos permite grabar aquello que en verdad dejamos a la sociedad. Y es un agradecimiento, una fortuna de haber nacido en esos tiempos, todos nosotros, porque hoy en día la humanidad se ha movido, se ha movilizado por verdaderos cambios sociales y espirituales, y eso es algo muy bonito. Entonces, continúo con esta breve lectura
de formación de líderes espirituales para la humanidad. Dice, los escasos esfuerzos por estudiar en casa de las familias latinas hacen que los jóvenes no disfruten de una lectura ni de la escritura, simplemente porque no se usa la lectura como un medio de enseñanza. Y eso lo hemos notado aquellos que han tenido la oportunidad de conocer el mundo, de viajar de un lado a otro. Nos damos cuenta que en nuestros países latinoamericanos, pues desgraciadamente, tristemente, es la mentalidad con más mentalidad de pobreza, se puede decir. Es un gran continente de riquezas, pero con la mentalidad pobre. Démonos cuenta cómo los países asiáticos como Japón, que ha sido golpeado de muchas maneras, no solamente por la guerra, sino por la naturaleza, y sin embargo ellos se levantan, porque su mentalidad es otra, y en los países europeos también. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa mentalidad? ¿Qué sucede? Según lo que yo me he enterado, en estos países la gente tiende a degustar una lectura en familia, pero nosotros no lo hacemos, porque no le damos importancia. En nosotros está la mentalidad de ver programas de violencia, de droga, prostitución, y eso es lo que venden los medios de comunicación. Y como esto se vuelve un negocio, pues nosotros somos los que damos pie a ese tipo de enseñanza, porque la televisión también enseña. Entonces, el objetivo de este proyecto de educación espiritual de nuestros jóvenes es aprender a desprogramarnos también, a dejar a un lado ese tipo de cosas y educarnos de una manera más sensible a la vida, más espiritual, como digo yo, bajo una orientación espiritual. Vuelvo y nombro este gran proyecto espiritual del gobierno de Dios. Hay una emisora espiritual. Incluso hoy en día hay muchos textos, mucha emisora que transmite enseñanzas. Simplemente es tener la buena voluntad de abrir un espacio en nuestra vida y leer o escuchar, estar atentos a las cosas. Y obviamente tiene que nacer eso, tiene que ser parte de nuestra vida, un hábito. Así como el cuerpo come 3 veces al día como mínimo, pues espiritualmente también tenemos que ponerle atención a eso y darle espacio a nuestro ser y educarnos espiritualmente, alimentarnos espiritualmente. No soy quien yo para decirlo, yo creo que todos como personas lo sentimos de alguna manera, directa o indirectamente. Entonces, creo que es bueno tener eso claro, ¿no? El programa que les hablo motiva el aprendizaje y motiva y pone de manifiesto en los jóvenes lectores y estudiantes una vida ejemplar a seguir a otros. Se necesita seguir a Jesús, dice allí la revelación, como Él la vivió en la tierra, pero eso tiene que surgir en aquellas personas renacidas espiritualmente, con visión de futuro, y una visión de futuro no simplemente es desde el punto de vista materialista, sino espiritual. Para mí el libro de Durantia no es mirar cómo se vive en el cielo, qué hay allá, sino es mirar que tenemos que traer ese mundo, ese universo celestial a este mundo. Así se cumple aquellas palabras del Padre nuestro, que se venga a nosotros tu reino. Pero ¿de qué manera se puede traer si es que el ser humano tiene que actuar? Pero todo el mundo ha optado por ir por su lado y buscar sus cosas egoístamente, a veces inconsciente, a veces conscientemente. Pero estamos todos en este mundo que nos arropa por su atmósfera y nos alimentamos de lo que nos da. El planeta en verdad nos alimenta. Entonces, como hay algo tanto en común, deberíamos pensar también en esa parte espiritual. Y en la medida que un ser humano se perfecciona, también perfecciona el mundo, porque estamos conectados con él. Quiero agradecer el apoyo de verdad a este proyecto Fundación Gobierno de Dios, porque es quien apoya este texto primeramente. También agradecer a aquellas personas en Bogotá y en Pereira, claro está, como tener vida, quién es el promotor para un futuro de promociones en cuanto al libro de Durantia, de hacer cosas básicas e interactivas para jóvenes y niños. Es urgente formar estudiantes
entusiastas, con ansias de conocimiento sobre las artes, la astronomía, la física cuántica, entre otras cosas, para que puedan aceptar la ciencia y la espiritualidad como dos lados de la misma moneda, ya que solo ellas responden a preguntas fundamentales, que ya no hay otra razón para mantenerlas en conflicto. Son dos modos distintos del saber, y así, a medida que comienzan a profundizar más en lo que realmente significa ser el arte, ser humano, se puede sintonizar ambas en una sola disciplina que reconoce que que hay más de una realidad en la que se experimenta a través de la materia. Eso es lo que quería compartir en este momento. Agradezco de todo corazón por este espacio y a todos ustedes por mirar la transmisión. Obviamente aquellos que no la ven, pues pueden verlo por diferido. Estaré con ustedes continuamente haciendo programas por esta aplicación. Gracias a este espacio de Urantia TV. Un abrazo para Jorge, un gran amigo que nos daba la oportunidad de dar a conocer esta revelación por redes sociales, por los medios de YouTube y otras aplicaciones como Facebook. No siendo más, les agradezco mucho por estar ahí, por ver este video. Les invito a que lo compartan si es que quieren, que se inscriban al canal. Y bueno, en 8 días tendremos otra oportunidad más de compartir. Vamos a ver si tendremos también invitados de, de importancia. Y bueno, les agradezco mucho de corazón. Que Dios Padre esté con todos ustedes por siempre. Se despide de ustedes Omar Durante. Muchas gracias.